jovencito de 14 años con indumentaria de niña, porque en aquellos tiempos los muchachos vestían trajes femeninos, mientras las chicas usaban desenfadados pantalones, corría desolado por las calles de menor tráfico hacia la Plaza Constitución, que aún conservaba su nombre. Quien conociera a la servidumbre de Misia Hilda habría podido descubrir en él, no obstante sus deseos de ocultarse, a Mercurio Phantom, hijo del primer aviador de la presidenta, la persona de su mayor confianza después de su hija Rahab. Pero muy pocos en Buenos Aires tenían noticias de quiénes eran los palaciegos de Misia Hilda. 1000 veces reclamó ella en fogosos discursos que los presidentes vivieran en casa de cristal, pero cuando llegó a la presidencia se hizo construir un palacio de piedra y solo contadísimas personas conocieron de sus costumbres y de sus negocios. Mercurio Phantom asistió al meeting de la Plaza Stalin para escuchar conversaciones y oyó esta frase que lo dejó aterrado: habéis achicharrado la infecta momia del viejo Blumen, habéis levantado la tapa de los sesos a 3 de los ministros, comedores de semillas de girasol, y os habéis olvidado de la mayor culpable, de esa mujer corrompida y egoísta que hace 15 años nos gobierna y hace medio siglo chupa la sangre del país con sus empresas comerciales. ¿Cómo se explicaba que aquel orador hubiese roto la severa consigna de no mencionar nunca a la primera dama del país? ¿Era un despechado a quien ya no le bastaba el sueldo convenido por callar? Lo cierto es que instantáneamente después de oírlo, millares de bocas vomitaron el nombre de Misia Hilda entre maldiciones y sarcasmos. Y el orador se puso a contar la historia de las 1000 toneladas de oro guardadas en los sótanos del Palacio Presidencial. Leyenda pura. No era tan necia la ilustre señora como para colocar sus ahorrillos en la boca del lobo. Sí, tenía 1000 toneladas de oro o muchas más, pero ¿dónde las tenía? No lo sabían sino pocas personas en el mundo. Excitado por la codicia y el odio, el pueblo se formó en columnas para marchar al saqueo del palacio y la policía, miedosa o cómplice, se declaró incapaz de contener a aquellos cientos de miles de energúmenos cebados en sangre. El vino estaba sacado y la ilustre señora tenía que beber su parte. Si en vez de aquella policía demagoga y cobarde, Misia Hilda hubiese tenido un par de regimientos de línea, pero no el ejército argentino, que se pulió como una espada en los primeros 50 años del siglo, con sólido cuadro de oficiales bien educados por los institutos de guerra, había llegado a ser, gracias a la diabólica conjuración de la prensa, del cinematógrafo y de la radio, un objeto de antipatía y de repugnancia para el pueblo, que razonaba de la siguiente manera: la República Argentina no tiene cuestiones internacionales, pues sus fronteras están bien demarcadas. Siendo así, no necesita gastar cientos de millones en mantener 500.000 parásitos. Es preferible que costee a 500.000 maestros. No es de asombrarse, pues, que un día, años atrás, el entonces presidente don Juan Pérez disolviese todas las fuerzas armadas del país y con tal motivo pronunciase 2 frases tan bonitas que le abrieron las puertas de la más gloriosa inmortalidad: todo el pueblo será mi ejército y vale más un maestro que 100 soldados. En letras de oro se grabaron estas enternecedoras palabras sobre el frontispicio de los antiguos edificios militares y de los cuarteles cerrados y de las logias abiertas, y para que las oyeran diariamente los niños de las escuelas se imprimieron millones de pequeñísimos films con la desdentada vocecilla del presidente y su ingenua jaculatoria. Los buques de guerra
se oxidaban en los inútiles diques, se transformaron en museos, en hospitales y en escuelas, sobre todo escuelas. Sin embargo, a pesar de la multiplicidad de las escuelas, cada vez eran menos los que sabían leer, porque no hacía falta. Ya no había casi libros, sino revistas que se escuchaban en vez de leerse. En reemplazo de los 2 ministerios de Marina y de Guerra suprimidos, se creó una Secretaría de Estado, el Ministerio del Mar y de la Tierra, al cual se le encomendaron los antiguos asuntos militares y navales. En 1995, bajo la segunda presidencia de Misia Hilda, estaba al frente de ese departamento un ministro con pantalones, es decir, una mujer. Ya hemos dicho que los hombres vestían entonces como antes vistieron las mujeres, y las mujeres como los hombres. Doña Aspasia Pérez de Montalbán, hija del famosísimo presidente que disolviera el ejército, viuda de corazón de oro, que a los 50 años no creía en Dios, pero seguía creyendo en la paz universal. Sucedió pues que en aquel día del mitin de la plaza de Stalin, Misia Hilda convocó a su ministerio para que asistiera a la conversación con los 2 formidables enemigos del régimen que le habían solicitado audiencia. Pero de sus 16 ministros no concurrieron al llamado más que 2. El del Interior, doctor Alfredo León Alcázar, que contaba ya la friolera de 120 años y se mantenía en buena salud y excelente espíritu, gracias a los adelantos de la ciencia de la nutrición, y la mencionada Aspasia Pérez de Montalbán. De los otros 14, 3 habían muerto a manos del pueblo, y los restantes 11, por temor al mismo tratamiento, habían puesto pies en polvorosa. Con sus 2 ministros, aguardó Misia Hilda a sus visitantes en el Palacio de la Plaza Constitución. Ninguna de las grandes reinas de la historia, ni Cleopatra, ni Isabel la Católica, ni Catalina de Rusia, estuvieron tan espléndidamente alojadas, ni fueron mejor pagadas que la democrática presidenta de la República Argentina. El grandísimo patio de honor era de acero azul y levantábase sin ruido como un veloz ascensor sobre rieles bien engrasados hasta el último piso, y allí las visitas, llevadas por suavísimos tapices rodantes, eran conducidas a través de salones tan esplendorosos que en su comparación las maravillas de las 1001 noches parecían modestos sueños de un palurdo. El general Cabral y el almirante Cía no pudieron reprimir una irónica sonrisa al cruzar la sala de alabastro con cortinas de púrpura, que en tiempos normales servía para que los cronistas de los diarios films jugaran al tatetí con los desocupados huígeres y porteros, esperando algún comunicado de la presidencia. Esa tarde la sala estaba desierta. Los reporteros se habían volatilizado. De varios de ellos sabíase que moraban ya en el seno de Abraham. Uno que otra ordenanza ario al 100% pasaba por allí con su estampa orgullosa. En nuestro tiempo, decía a media voz el general, los presidentes no estábamos tan bien alojados como esta buena señora. Cía se encogió de hombros y murmuró: ¿qué irá a quedar mañana de todo esto? En medio minuto, el movible tapiz los condujo silenciosamente hasta el despacho privado de la presidenta, una salita casi modesta, cuyas paredes, tapizadas de rojo cuero de Rusia, tenían por todo adorno algunos cuadros robados en España y vendidos en Buenos Aires. Solo el ministro del Interior se levantó cortésmente a saludar a los visitantes. Las 2 señoras les tendieron una mano fría sin moverse de sus asientos. El doctor Alcázar los invitó a sentarse y, tomando un platillo de oro que había sobre la mesa presidencial, les brindó su contenido. ¿Gustan servirse? El general Cabral se sirvió sin mirar qué era, seguro que nada le haría mal.
Pero el almirante Cía, antes de morder uno de aquellos granos, preguntó en voz baja: «Che, decime, ¿qué es esto?» «Semillas de girasol, come sin miedo, son riquísimas. Yo aprendí a comerlas cuando muchacho en la casa del pueblo y aquí la presidenta las convida como si fueran bombones». «Bueno, todo sea por la patria», respondió alegremente Cía y se echó en la boca un puñado de aquel sobrio alimento. «Es un poco raro verles a ustedes por aquí», dijo Misia Hilda con una sonrisa que hacía agradable el reproche. «En efecto, señora presidenta», respondió el general, «pero se ha subido vuestra excelencia tan arriba y ya estamos tan viejos que solo por muy graves motivos podemos decidirnos a emprender este ascenso». «¿Graves motivos?», preguntó Misia Hilda. «Muy graves», le confirmó el almirante Cía. «Bueno, estoy ansiosa de conocerlos. ¿Quieren explicármelos?» «Sí, señora presidenta, en pocas palabras. Acabamos de cruzar las 5 provincias del sur desde el estrecho de Magallanes y venimos a anunciarle que se está preparando una invasión». «¿Invasión de qué?», preguntó nerviosamente doña Aspasia Pérez. «Eso, ¿de qué? Dígamelo», insistió Misia Hilda. «De langosta», agregó Alcázar con un poco de sorna. Claro, ni el general ni el almirante recogieron el chiste.